Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Algo estamos haciendo mal como sociedad. Porque la realidad es que día tras día salen noticias en las que es claro que como sociedad, en conjunto, estamos destrozando a nuestra infancia y a nuestra juventud. Hoy lunes cogía el periódico El Mundo y en su apartado Crónica entrevistaba a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que luchan contra el abuso sexual. Y me impactaba el titular: cada vez vemos a más menores convertidos en depredadores sexuales. Y esto, queridos amigos, no es algo que aparezca porque sí, que aparezca de la nada, que sea una casualidad. Lo hemos repetido muchas veces y creemos que es importante seguir diciéndolo. Vivimos en una sociedad hipersexualizada. Vivimos en una sociedad en la que de forma permanente a nuestros niños y a nuestros jóvenes se les somete a permanentes estímulos sexuales. Y eso, queridos amigos, tiene su consecuencia. La sexualidad, que es algo que está en el interior del hombre, algo que tiene una dimensión personal en el hombre porque nos configura como hombre y mujer, y por tanto es un aspecto central de nuestra identidad, es clave. Vivir bien la sexualidad, aceptar la identidad sexual propia de cada uno, es fundamental para llevar una vida plena, una vida que permita la felicidad y una vida ordenada. Vivir bien la sexualidad exige, por un lado, entender cuál es la finalidad de la sexualidad. Y en un segundo aspecto exige un autodominio, un autocontrol. La sexualidad no es otra cosa que un medio a través del cual el hombre y la mujer se donan plenamente el uno al otro. Eso, como bien nos enseña la Iglesia, tiene un contexto concreto para hacerse el matrimonio. Pero esa donación de sí exige el que uno se posea a sí mismo. Nadie puede dar lo que no tiene. Cuando una sociedad como la nuestra ha desvirtuado el sentido de la sexualidad, cuando una sociedad como la nuestra ha convertido la sexualidad en instrumento de hedonismo y de mero placer, cuando una sociedad ha despreciado el ejercicio de la virtud y del autodominio, cuando una sociedad como la nuestra pone en valor el dejarse llevar por los instintos y no pone en valor que lo propio del hombre es la racionalidad y que la razón controle esas tendencias y esos instintos,
Cuando una sociedad como la nuestra rechaza el concepto de castidad, que no es otra cosa que la virtud que ayuda al hombre a ordenar el instinto sexual, esa sociedad lo que ha diseñado es una bomba atómica. Y los hechos nos dan la razón en este diagnóstico. Porque lo mismo que la sexualidad, utilizada para el bien, tiene una capacidad de potenciar la plenitud de la vida del hombre, ese instinto sexual que es tan fuerte y que tiene que ser así porque de él depende la supervivencia de la sociedad, cuando es descontrolado, esa fuerza desbocada genera un grave daño. Y lo genera en la persona que vive mal la sexualidad y en los terceros, que son víctimas, a veces voluntarias y a veces involuntarias, de ese mal uso de la sexualidad. Estos dos agentes que les entrevistan en El Mundo ponen de manifiesto cómo una de las causas de esta vivencia tan violenta de la sexualidad es la pornografía. Y desgraciadamente cada vez más, explican, aumenta el consumo de pornografía en menores. Y seguimos, queridos amigos, sin tomarnos en serio esta cuestión. Y alertan en su artículo, en su entrevista, de cómo los videojuegos, las redes sociales, los móviles, los aparatos electrónicos, son instrumentos perfectos para que aquellos que quieren corromper la conciencia y la inocencia de nuestros niños y jóvenes lo consigan. Y nos explican cómo a través de todos esos medios hacen que la pornografía llegue a nuestros jóvenes, a nuestros niños, destrozando la pureza de su corazón. Y cómo muchas veces a través de esos mismos medios les incitan a realizar abusos ante otros menores. Y cómo también a través de esos medios, esos mayores y a veces también menores, extorsionan a otros jóvenes y niños a través de las redes. Y todo esto, estamos hablando de comportamientos de tipo sexual. Y desgraciadamente, todo este bombardeo permanente de estímulos sexuales, pornográficos, no es tan solo en las redes o en la dark web o en la pornografía. Es permanente en la publicidad. Es permanente en las series para jóvenes y mayores. Es permanente en el ámbito educativo, donde desde la más tierna infancia hay un empeño por hablarles de sexualidad. Y desgraciadamente, no para hablarles de una sexualidad encuadrada en el amor y en la entrega, sino para hablarles de una sexualidad desde la óptica del hedonismo, desde la óptica de la ideología de género, desde la óptica del egoísmo. Muchas veces en nuestros propios colegios se enseña a nuestros hijos desde la más tierna infancia un mal camino en la vivencia de la sexualidad. Y a partir de ahí se está estableciendo la base perfecta para que luego sean caldo de cultivo fácil para la pornografía, para los pedrastas, y para que ellos también se conviertan, como dicen estos policías, en depredadores sexuales. Creo que como sociedad no nos tomamos en serio esta cuestión. Y los frutos, o desgraciadamente los destrozos, están apareciendo.
Y creo que aquí también tenemos que escapar de esa hipocresía de que hay cosas que son malas para los menores y no para los mayores. Con todo este debate que se ha hablado en España de prohibir la pornografía a los menores y no a los mayores. En primer lugar, la pornografía siempre es mala, con lo cual es mala para todos. Y cuando la pornografía lleva comportamientos perversos, también los provoca en los mayores. Y esos comportamientos perversos de los mayores afectan a otros mayores y también a menores. Y por tanto hay que reducir totalmente la pornografía. Hay que penalizar a cualquiera que vea la pornografía, sea mayor o pequeño, y a cualquiera que produzca material pornográfico. Pero es que tenemos que empezar a reclamar que dejen de sexualizar a nuestros hijos en la educación. Y sería bueno también emprender campañas contra todas aquellas series, televisiones, marcas de publicidad que utilizan en el fondo un reclamo sexual más o menos explícito para anunciar sus productos o para dar supuesto interés a las series y contenidos. Nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos. Nos estamos jugando el futuro de nuestros jóvenes. Y en definitiva, nos estamos jugando el futuro de nuestra sociedad. Es hora de despertar y de tomar cartas en el asunto. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla y a quien la Virgen pues le ha concedido la gracia de poder dirigir y presentar este programa. Les recuerdo pues que si quieren participar en el programa lo pueden hacer de diversos modos. Durante el directo del programa nos pueden escribir al WhatsApp 668-594383. 668-594383. Ya saben que es un teléfono, un WhatsApp que funciona durante el directo del programa. Una vez que acaba el programa, el WhatsApp deja de funcionar. En segundo lugar, nos pueden escribir a católicosenlavidapublica@radiomaria.es. católicosenlavidapublica@radiomaria.es. Y ahí, pues ya saben que siempre contestamos ese mail. A veces, pues nos lleva un tiempo porque por diversas cuestiones pues no podemos llevarlo al día, pero creo que todo el que ha escrito sabe que antes o después, y normalmente más antes que después,
pues les contestamos. Así que les animamos, si ustedes quieren, pues a que escriban y nos compartan sus inquietudes y críticas positivas o negativas respecto del programa o temas que les gustaría que se tratara, lo que sea. Y luego, pues si no nos desordenamos, como suele ser habitual, pues daremos paso a todos ustedes para que puedan participar durante el directo del programa. Hoy este inicio pues se me hace un poco ambivalente porque pues, yo les reconozco que me aprovecho de la suerte de tener un programa en Radio María y de poder estar en contacto con toda la familia de Radio María una vez a la semana. Y entonces, pues hoy me toca otra vez pues pedirles que recen. Creo que, en primer lugar, pues tenemos que rezar por el Papa. Leía que había sufrido hoy 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda y que había necesitado que le hicieran alguna broncoscopia. Bueno, no soy médico, pero es un poco lo que he leído. Parece ser pues que alguna mucosidad se le había ido por alguna zona complicada y le dificultaba respirar. Bueno, pues yo creo que hay que pedir por el Papa, por su restablecimiento, porque el Señor pues le dé fortaleza en estos momentos y para que se sienta acompañado por la oración de toda la Iglesia. En segundo lugar, y la verdad que esto se me hace duro, pero es necesario, pues les quiero pedir que recen por un amigo, Joaquín. Ya les he hablado alguna vez, lleva pues casi 4 años luchando contra un tumor cerebral y bueno, pues parece que desgraciadamente, salvo milagro, pues el tumor va venciendo. Y bueno, pues yo les quiero pedir que recen por Joaquín por el milagro. Porque efectivamente, pues muchas veces el milagro sucede. Y desde luego, pues para que le acompañe en este momento tan duro que está viviendo y que le dé fortaleza a él y a toda su familia para afrontar estos momentos. 2 oraciones más, 2 peticiones de oraciones más. Y aquí, pues, con más esperanza, hombre. Uno siempre que reza con esperanza. Porque sabe que Dios escucha esa oración. Y que a partir de ahí actúa. Y por tanto, pues no hay duda. Pero tenemos a Guillermo. De Guillermo, pues llevamos tiempo rezando. Y la verdad que las cosas van bien. Las cosas van bien. La quimio ha hecho su trabajo. Ha reducido mucho el tumor y por tanto pues ya parece que no parece, es operable y el lunes día 10 le operan. Entonces pues yo les pido oraciones para que todo esto siga bien, porque además pues realmente la quimio se le han podido dar fenomenal, no ha habido que retrasar ningún ciclo, él está respondiendo estupendamente, ha aguantado fenomenal, también es verdad que es un chico joven, pero bueno, pues para que la operación vaya todo bien y sigamos venciendo esta batalla. Y luego tenemos a Álvaro. De Álvaro empezamos a hablar estas Navidades, en la víspera de Nochebuena. Álvaro tuvo un derrame cerebral, del que pues se ha ido recuperando fenomenal. Y bueno, pues todos los avances eran muy positivos, pero en una revisión que había que hacerle, pues se ha visto que todavía la lesión sigue y que es necesario volver a intervenir. Y bueno, pues es una intervención compleja. Es una intervención que es necesario hacer para poder, de alguna manera, corregir la malformación que había en el cerebro y que no se vuelva a producir el derrame o un derrame de este tipo. Pero dicho lo cual, y por tanto es una intervención, pues eso, para resolver, para solucionar, pero pues siempre que a uno le tocan en la cabeza no deja de ser una operación complicada. Además, hasta donde hay que acceder es un sitio complicado. Por tanto, bueno, pues hay que rezar para que los médicos se sientan fortalecidos y acompañados por el Señor y puedan hacer todo esto bien. Y luego también por Álvaro. ¿Por qué? Porque el hecho de que le vayan a volver a tocar el cerebro va a suponer que partes de su movilidad o de su habla, que había mejorado mucho y que había recuperado mucho, las va a volver a perder.
Y en estas cuestiones, pues eso muchas veces genera cansancio, genera desesperanza. Bueno, pues para que aguante el tipo como lo viene aguantando ahora, con la alegría que lo viene aguantando ahora, y tire para adelante. Así que, queridos amigos, perdonen que abuse de ustedes, pero vamos a rezar por el Papa, vamos a rezar por Joaquín y su familia, por Álvaro y Guillermo y sus familias. Y ya, pues, sin más preámbulos, que han sido bastante amplios, vamos a empezar con los temas que tenía un poco pensado para compartir con todos ustedes. Y la verdad que es que reconozco que me calienta hablar de este tema. Me calienta porque, y espero no calentarme en el programa, entiéndanme, ¿no? Pero me da mucha rabia. Me da mucha rabia porque cuando escucho esta noticia, ya les digo, en la página 18 del Mundo, en el suplemento Crónica, cada vez vemos a más menores convertidos en depredadores sexuales. Pues es que me pongo de muy mal humor. Y me pongo de muy mal humor porque este titular no es una casualidad. Este titular es la consecuencia lógica de lo que venimos haciendo como sociedad los últimos 50 años. Los últimos 50 años. Porque claro, ahora a algunos esto les parecerá como una tontería, ¿no? Pero recuérdense ustedes que una de las maneras de celebrar que había llegado la democracia era que aparecieran desnudos en televisión, ¿no? Y el primer desnudo en televisión. Por cierto, en esa época solo había televisión pública. Estas eran las tonterías, ¿no? Es verdad que cuentan una anécdota que creo que era con Vernon Walters, cuando de alguna manera Vernon Walters vino enviado, pues no sé si era por Nixon o por qué presidente americano, a hablar con Franco y ver cómo Franco tenía planteada lo que sería la transición del régimen. Y bueno, de alguna manera, pues Franco le vino a decir que, un poco con sorna y yo creo que también pues con pena, ¿no? Le dijo, mire, usted esté tranquilo, yo auguro que la transición será pacífica, porque hemos construido una sociedad con una clase media fuerte y amplia, y eso da mucha estabilidad a las sociedades, irá hacia un futuro democrático y también pues incorporará toda la inmoralidad que ustedes tienen en su democracia en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues no cabe duda que una vez más, pues Franco desde ese punto de vista fue profético. Porque si algo creo que caracteriza los últimos 50 años de España, uno de los elementos, no lo único, es un proceso de inmoralidad creciente. Y claro, al final cuando uno empieza por un plano inclinado hacia abajo, por una cuesta abajo, pues no para. No para salvo que cambie radicalmente. Y lo que empezó a ser supuestamente gracioso, que eran los desnudos en televisión, dio paso a un desprecio a la vivencia de la sexualidad conforme a la moral natural y a la enseñanza de la Iglesia. Dio paso, por tanto, a la destrucción de muchas familias, fruto de no vivir la fidelidad. Dio paso a que poco a poco las generaciones se fueran educando en un concepto hedonista de la sexualidad y no en un concepto de que la sexualidad se vive en un contexto de entrega y de dominio de uno mismo. Todo eso fue pues dando pie al libertinaje. Con esto no estamos diciendo que en la época de Franco todo el mundo viviera bien la sexualidad, ni mucho menos, ni que en otras épocas que pudiéramos decir de España como sociedad más católica todo el mundo viviera bien la sexualidad, no, pero todo el mundo tenía muy claro
cuál era la vivencia correcta y cuál era la incorrecta. Y como pecado ha habido siempre, pues pecados hubo. Pero eso no se convertía en un patrón de comportamiento social. Hoy sí. Y es más, se considera que ese es el bueno y que el verdaderamente bueno hay que expulsarlo y rechazarlo. Claro, y esto poco a poco ha hecho que el sexo se convierta en un juego. Y cuando mucha gente hace unos años pues se escandalizaba ante los sucesos de la manada en Pamplona, en los Sanfermines, pues uno es lo que se da cuenta que desgraciadamente esos miembros de la manada que se comportaron como animales, no como personas, como animales, desgraciadamente lo que se pensaban es que eso era un juego y que se podían divertir aprovechándose de una mujer. Y siendo una aberración lo que hicieron, desgraciadamente ellos posiblemente se creían que estaban jugando, que eso no le quita ninguna gravedad al tema. Lo que quiero es explicar cómo hemos degradado las relaciones entre hombre y mujer y la vivencia de la sexualidad. Y del juego, del sexo, se pasa a la violencia. Y cualquier persona que ha estudiado con cierto detenimiento la pornografía, lo que explica es que provoca violencia. Y que cuando la sexualidad se vive como un juego, cada vez más provoca comportamientos más animalescos y por tanto también más violentos. Y por tanto, en un mundo, en una sociedad totalmente hedonista, hipersexualizada, en el que la vivencia del sexo no tiene ningún criterio ni ninguna norma, y en que la virtud de la castidad es despreciada y que lo que se valora es el dejarse llevar por los instintos, lo lógico es que unos policías nos digan que cada vez ven a más jóvenes convertidos en depredadores sexuales. Pero lo que a uno le duele es que esto, desgraciadamente, se sabía que iba a pasar. Y no hemos hecho nada por evitarlo. Es más, yo diría que hasta se ha provocado que lleguemos aquí. Porque el bombardeo permanente que recibe toda la sociedad respecto de cuestiones o estímulos sexuales es brutal. Empezando por la educación. Y para muestra, un botón. Y ya se compromete a impartir educación sexual integral en los parvularios del próximo curso. Yo entiendo que me estará escuchando pues muchas personas que son padres, que son abuelos, que tienen sobrinos. Vamos a ver, un parvulario, si no queremos meter la guardería, es de 3 a 6 años. Ustedes me dirán de que hay que hablarle de sexualidad a un niño de 3 a 6 años en el colegio. Claro, aquí alguno me podrá decir, bueno, Benigno Blanco dice que hay que hablar de sexo a los niños desde pequeños. Sí, claro, pero en casa. Y hablarles de sexo es simplemente pues explicarle pues, que hay niños, que hay niñas, que según va conociendo su cuerpo, pues que el cuerpo del niño es distinto del cuerpo de la niña, y que eso es así, y que eso es bonito. Pero ¿a qué viene que haya que implementar de manera efectiva la educación sexual integral como materia curricular en la educación infantil y de primaria? Pero ¿por qué este empeño en meterse en la vida, en la inocencia de nuestros jóvenes y niños? Y todo esto se hace para promover el desarrollo de las personas al margen de los estereotipos y roles en función del sexo, la orientación sexual, la identidad o la expresión del género. Pero ¿de verdad que le tienen que hablar a un niño de 3 a 6 años de la orientación sexual? ¿De la expresión del género? Favorecer la construcción de una sexualidad positiva, igualitaria y saludable. ¿Pero
¿Pero qué es esto? Esto no es más que una excusa para adoctrinar e hipersexualizar a nuestros niños. Pero es que esta noticia tendría que provocar que todos los padres de Cataluña salieran a la calle. Fíjense, les digo, tengan el concepto que tengan de la sexualidad. Y tendrían que decir a la administración pública, quite las manos de mis hijos. Quite las manos de mis hijos. ¿Quién es usted para enseñarles nada? Y ojo, esto no solo pasa en Barcelona. Ahora ha salido esta noticia que yo leía esta semana en el debate. Luego, claro, casualidad, esto la leo el 28 de febrero y el 3 de marzo me encuentro que los policías nos avisan de que cada vez más es que llegan a poner un ejemplo que es brutal de un niño de 12 años que abusa de su hermana de 7. ¿Dónde estamos, señores? Y aquí tenemos a nuestros gobernantes echando más leña al fuego. Y encima, si alguien se atreve a criticarlo, como lo hizo hace unos años Eduardo García Serrano, criticando que determinadas medidas de la Generalitat, que creo que en ese momento también gobernaba el Partido Socialista de Cataluña, pues él consideró que eso podía ser, pues no me acuerdo qué expresión utilizó. Bueno, y le pusieron una demanda y le acabaron poniendo una multa por denunciar ese empeño de adoctrinar sexualmente a los menores. Porque todo esto va con enseñanzas explícitas de sexo y de comportamientos sexuales, en muchas ocasiones. Y están destrozando a nuestros jóvenes. Por eso me da rabia esta noticia. Porque es la crónica de una muerte anunciada. Y lo que es peor, seguimos empujando. Y luego, claro, cuando ya a lo largo de la entrevista hablan de cómo todo el tema de redes sociales, todo el tema de móviles, todo el tema de videojuegos, son instrumentos, ¿cómo decirlo? No me sale ahora la expresión. Son puertas de entrada perfectas. Uno, para que a nuestros hijos les llegue la pornografía, porque muchas veces la primera vez no la han buscado, les llega. Y en segundo lugar, para que accedan a ellos pedrastras. Uno sigue sin entender esos mensajes de que, hombre, las redes hay que tenerlas, los móviles hay que tenerlos y lo que hay que enseñar es a usarlos. ¿Pero qué me está contando? ¿Pero qué me está contando? ¿Cómo que hay que enseñar a usarlos? Lo que hay que hacer es no dárselos. No dárselos. Porque les aseguro que ese niño de 12 años que ha abusado de su hermana, eso no creo que lo haya aprendido en la calle. Eso lo ha aprendido en las redes y en la pornografía a la que ha accedido. Y lo mismo que nosotros no damos un coche a un hijo hasta que entendemos que tiene la edad suficiente para poder utilizarlo, los 18 años, pues yo les aseguro que nuestros hijos no tienen capacidad para llevar un móvil antes, me atrevo a decir, de los 18. Y si ustedes quieren, lo bajamos a los 16, pero no antes. Y con mucho cuidado a los 16. Y alguno me dirá, bueno, pero es que entonces mis hijos, pues los otros no les contestan en el WhatsApp y les sacan del grupo y tal. Pues habrá que hablar con los padres de esos hijos para que se comporten como debe y no excluyan de las relaciones sociales a aquellos que no tienen móvil. Pero seguimos a por uvas, señores. Y luego nos extrañamos de estos titulares. No, si estos titulares no nos extrañan. Es la crónica de una muerte anunciada. Pero lo triste es que implica que nuestra juventud está destrozada. Y una juventud que está destrozada porque no sabe vivir la sexualidad es una juventud que no sabe vivir en sociedad. Y por tanto estamos construyendo una sociedad de seres asociales.
que es lo contrario a lo que tiene que ser una comunidad. Y tendríamos que exigir a nuestros políticos y administraciones, uno, que saquen las manos de nuestros hijos, dos, que luchen en serio contra todo este tema de la pornografía y de la pederastia. Y el en serio es que también lo prohíban para los mayores. Porque realmente esto que estamos viviendo es dramático. Y que dejen de utilizar las instituciones educativas como ámbito de adoctrinamiento. Y aquí yo también creo que hay que hacer un llamamiento a la Iglesia. Y la Iglesia somos todos, ¿eh? Porque creo que en muchas ocasiones el mensaje de la Iglesia sobre lo que es la vivencia de la sexualidad ha cedido ante el empuje del mundo. Y vemos a mucho seglar católico fiel y a mucho sacerdote que no se atreve a mostrar la belleza y la grandeza de la vivencia de la sexualidad conforme lo enseña la Iglesia, que es conforme a la ley natural. Y es en el contexto de la entrega y del amor en el matrimonio. Y hay herramientas para explicarlo de una manera estupenda y buena. Otra cosa será que luego la gente lo quiera vivir o no lo quiera vivir. Pero nosotros ofrecemos un mensaje, además muy bien explicitado y muy bien explicado. Yo recuerdo charlas que nos ha dado el padre Sayés basándose en la Humane Vitae que eran brutales. De hecho, cuando tenemos que dar una charla a mi mujer y yo, es que cogemos eso, que eran brutales por la claridad con que lo explicaba, por el fundamento, porque se veía que todo tenía sentido y por la belleza del plan de vida que proponía. Y hoy en día no se habla de esto, parece que es tabú, parece que nos da miedo enfrentarnos al mundo en sus obsesiones. Y ahí tenemos que dar un paso al frente porque está en juego la felicidad y plenitud de muchas personas y a veces, desgraciadamente, la vida. Nos escribe una persona, pues no, aunque me pone el nombre no lo voy a decir, ¿no? Pero nos dice, sufrí abusos desde los 2 años. Y eso nunca se olvida. Dios me ha cuidado siempre y lo amo con mi corazón. Me ocurrió y gracias a Dios haberlo permitido puedo amar más a las personas porque caras vemos pero no sus sufrimientos. Bueno, y aquí también pues, nos da otro testimonio de cómo Dios, ¿no? Jesucristo, el encuentro con Jesucristo, pues es capaz de recrear a la persona, ¿no? De poder dejar atrás, ¿no? Pues hasta cosas tan graves como haber sufrido abusos y que te impactan tanto, ¿no? Claro, otra noticia en el mismo sentido, ¿no? En el Diario de Navarra, la transexualidad femenina se disparó en Navarra un 3.600% del 2012 al 2021. Cualquiera que lea esto, ¿me quiere decir que esto es natural? ¿Que esto no es fruto de un adoctrinamiento, en primer lugar, en lo que es la ideología de género? Y que como hay libros que explican, sobre todo con estudios en Estados Unidos, que esto no es fruto de la interacción en las redes sociales, es un fenómeno que está muy estudiado en Estados Unidos, como sobre todo el incremento de la transexualidad femenina se debe en buena medida, además del contexto de ideología de género, al impacto de muchas chicas al entrar en contacto en redes sociales con grupos trans. ¿De verdad pensamos que esto es natural y espontáneo? ¿No nos hace pensar que esto es fruto de un proceso de ingeniería social? Esta noticia es un poco más antigua porque esto es
Ahora no lo veo, pero se publicaría hace 2 semanas. Esta no es de la semana pasada, ya la tenía de hace un par de semanas, ¿no? Pero va en la misma línea. Va en la misma línea. Y claro, ahora estamos viviendo con un supuesto escándalo por los comportamientos de Rejón en Sumar, el comportamiento de Monedero en Podemos, y lo hemos comentado hace unos meses, ¿no? De repente a la gente le extraña que estos supuestos adalides de la defensa de la mujer tengan estos comportamientos inadecuados con las mujeres. Oiga usted, si al final vive la sexualidad sin ningún criterio moral, sin ninguna finalidad más que el disfrute, es que lo lógico son estos comportamientos, desgraciadamente. Luego podremos discutir la voluntariedad o no que agravará ese comportamiento, la voluntariedad de la mujer. Pero en cualquier caso es un comportamiento inadecuado frente a una mujer, aunque ella permitiera. Es lo más lógico. Y estos grupos políticos permanentemente han hecho de su bandera la libertad sexual. Y con lógica, los hombres que compran ese discurso de la libertad sexual, está más que explicado que acaban no respetando a las mujeres. Pero esto es más viejo, me atrevo a decir, que Caín y Abel. Entonces todo el mundo se sorprende, no, pero estos partidos que son feministas del 8M y tal. No, es que la ideología que defienden en materia sexual, porque es una ideología, porque está al margen de la realidad, fomenta y provoca estos comportamientos. Por tanto, nada que extrañar. Y luego, una vez más, otro comportamiento incoherente, que ese sí podría extrañar un poquito más, que es que las propias mujeres de esos partidos, en vez de proteger a las mujeres agredidas, ocultan, protegen, o parece que han protegido, por lo que salen las noticias, porque no han hecho caso de las denuncias de las mujeres, han protegido a los supuestos agresores. Pero repito, todo engancha dentro de la misma idea, que es promover y vivir un concepto equivocado de la sexualidad. Y contra esto, desgraciadamente, nadie quiere poner el cascabel al gato. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el programa. May you have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous, sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest, may you catch your breath. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. May the road less paved be the road that you follow. Oh, well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'll be sad without you. I want you to have it all. A slap bracelet. May you keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. May the road less paved be the road that you follow. Oh, well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's
Pues cuando son las 9 menos 12 minutos, 8 menos 12 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Si alguno se anima a participar en el programa en directo, pues ya saben que lo pueden hacer llamando al 910059419. 910059419. Y mientras tanto, seguimos con el programa. Nos escribía una persona, dice, hay que cuestionar muchísimo los valores estándar. Yo creo que eso hoy en día es crítico. Es crítico. Si queremos vivir una vida conforme a la naturaleza del hombre y por tanto conforme a los principios evangélicos, tenemos que poner en solfa casi todo lo que nos propone el mundo hoy. Y queridos amigos, todo este rollete del ámbito de la sexualidad, que incluso a veces nos parece vivir acomplejados porque nos cuentan que el sexo era tabú y tal. Bueno, mire, pues a lo mejor era tabú y había que hablar un poco más en los ámbitos y explicarlo mejor, y mucha gente no sabía explicar. Fenomenal, fenomenal. Pero no me cuente que lo suyo es la solución a eso. La solución a eso es, en todo el esfuerzo que ha hecho la Iglesia en todos estos años, en buscar una forma pues, más accesible de explicar la sexualidad, su sentido y demás, y vivir ahí. Y cuando ustedes le cuenten de que le van a hablar de afectivo sexual, salvo en colegios muy concretos, que no se engañe, que le van a hablar de lo que no hay que hablar, que es de la fontanería, y no le van a dar criterio moral. Y entonces niéguese a que su hijo vaya, salvo que tenga una confianza absoluta en el colegio de sus hijos. Y honradamente creo que muy pocos lo merecen. Fíjense lo que les digo, muy pocos lo merecen. Muy pocos. Y aún así, y aunque le conceda toda la confianza al colegio de sus hijos, como es mi caso, usted atento a lo que le han contado y a contrastar con su hijo o con su hija, de qué se ha hablado y tal. Y si puede, se anticipa. Y con el rollo de los móviles en las redes, yo cuando leía este artículo en la página 18, hablando de cómo a través de las redes entra la pornografía, los contactos con los pederastas y tal, señores, rompan los móviles de sus hijos. No sé si mi hija me está oyendo ahora, que tengo una batalla dura con ella con el tema del móvil. Rompan los móviles de sus hijos. No tienen capacidad para controlar un uso adecuado del móvil. Y no solo es eso, a veces ellos hacen un buen uso, pero hay otros que saben aprovecharse para hacerles llegar las malas cuestiones. No caigan en la trampa, que está en juego el futuro de sus hijos, la inocencia de sus hijos, el criterio moral de sus hijos, de verdad. Estoy cansado, lo digo de verdad, es una cuestión personal, estoy cansado de esa teoría de que como móvil hay que tener. ¿Y por qué hay que tener móvil? Hay que enseñar a utilizarlo. Pero es que a lo mejor todavía no es la edad de que tengan móvil. Cuando tengan que tenerlo porque están preparados, ahí hay que enseñarles a usarlo. Pero si no están preparados para tenerlo, lo que no tienen es que tenerlo. Y les aseguro que con 13, 14, 15 años no se está preparado. Vamos con Francisco Jesús de Albacete y tenemos a alguien en Lérida. Buenas tardes, Francisco Jesús. Buenas tardes. No soy de Albacete, soy de Ellín. Enhorabuena por el programa. Enhorabuena por el programa, Pues muchas gracias. Le voy a decir una cosa. Mire, yo he sido profesor toda mi vida de secundaria y tiene usted toda la razón. A niños y a niñas, no de 13 o 14 años, sino de 9 o 10 años, después de los Reyes, me enseñaban a mí móviles por valor de 1.000 euros. Y conozco aquí en Ellín situaciones muy dolorosas de gente que se ha suicidado por el tema que usted está tratando. De modo que estamos usted y yo muy de acuerdo. Pues muchas gracias, Francisco Jesús de Ellín, y le agradezco también pues que desde esa experiencia concreta pues también de ejemplos, ¿no? Porque a veces puede parecer, bueno, estos son las teorías y los rollos de Luis Zayas. No, es que desgraciadamente esto es el pan nuestro de
de cada día. Vamos con una persona que nos llama desde Lérida. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo, bueno, aparte de felicitarlo y que yo pienso igual que usted, yo tengo una hija que tiene 7 hijos y no tiene móvil, y el mayor tiene 17 años, pero tienen un móvil. Pero tienen un móvil en la casa, que es el móvil de los niños, que los amigos, si tienen que hacen alguna fiesta o hacen alguna cosa, les llaman a este número. Y este teléfono se queda en casa, y la madre cuando lo controla continuamente ese teléfono. Y ellos ya pasan de teléfono. El otro día la segunda, que tiene 16 años, se iba de combis y se olvidaba, bueno, se dejó el móvil. Y dijo, hija, ¿y cómo nos llamarás? Dice, pues lo que dices tu mamá siempre hay alguien al lado que tiene móvil, pues le pediré y te llamaré. Y así. O sea que hay muchos padres que aunque van contracorriente, pero luchan y luego los hijos lo agradecen. Esta chica, por ejemplo, que me decía, tu abuela, ¿te parece lógico que todas las niñas de mi clase no tengan móviles? Y yo no, eso cuando tenía 14 años. Y luego su madre me dijo, no es verdad tampoco esto, porque hay 3 madres que estamos compinchadas en no tener móvil a las niñas, para que no sean las únicas de la clase que no tengan móvil. Y ahora que tiene 16 años, lo agradece. Dice, qué bien, abuela, que tuve unos padres que me sabieron llevar, aunque estuvieran luchando 3 años, que no tengo móvil, que no sé qué, que no sé cuántos, pero al final los hijos lo agradecen. O sea que yo me parece que es más comodidad de los padres decir, mira, les doy el móvil y me dejan tranquilos, que la necesidad que tienen los niños, ¿eh? Y además se les dice, bueno, pues si todo el mundo tiene móviles, tú no tienes por esta razón, por esta, y se dan las razones y los niños lo entienden. Pues me alegra mucho este testimonio que nos cuenta, porque además yo creo que efectivamente muchas veces nos volvemos perezosos, ¿no? Yo pongo el ejemplo concreto mío, ¿no? Todavía es verdad que mi hija pues no sale, tiene 13 años, no sale a la calle, pero alguna tarde pues puede dar una vuelta con sus amigas y tal. Y a veces pues tienes la tentación de decir, bueno, pues qué cómodo sería que tuviera un móvil para que te pueda llamar, para tenerla localizada, pues si pasa algo. Yo lo tengo claro. Le doy un móvil de los antiguos, de los que no tienen acceso a internet, de los que te pueden llamar o les puedes llamar, punto pelota, no hay problema. Curiosamente no les gusta llevar esos móviles, quieren llevar smartphones, ¿no? Yo cuando hablo de no a los móviles hablo de los smartphones. Se le puede dar a un hijo por un tema porque suele ir por la calle solo, por lo que fuera, puede tener un móvil de esos antiguos que no tiene acceso a redes ni a datos, y por tanto te puede llamar si hay una emergencia o lo que sea. El ejemplo que ha puesto esta señora que nos ha llamado, la oyente de Lérida, me parece buenísimo. Pues es verdad, yo lo he sufrido también con un sobrino que en un momento dado sus compañeros, que también es para preguntarse qué tipo de compañeros son, como tenía los chats en el móvil de su madre, le expulsaron. Por tanto, se quedaba fuera como de la organización, ¿no? del grupo. Bueno, pues hay gente que efectivamente me había comentado esta situación, es decir, bueno, pues se pone un móvil en casa, ese móvil tiene los WhatsApp de los hijos y ahí puede tener con sus hijos y de alguna manera pues los amigos pueden decir que no están escribiendo al móvil del padre y que por tanto el padre no se entera. Pero ese móvil no se mueve del salón de casa. Y por supuesto no se lleva al cuarto y no se lleva por la calle y no tiene redes. Tiene el WhatsApp para comunicarse. Claro, es que también tenemos que ser un poco creativos y me gusta mucho, porque yo creo que es una realidad, y voy a acabar con este ejemplo si Javi no me mata en control, que muchas veces luego nuestros hijos, aunque han sufrido porque ha sido esa pelea y son momentos en que efectivamente el estar o no en el grupo o como los del grupo pues pesa mucho, y también pues tenemos que tratar de ayudar a entender que no hay que ser siempre como el grupo, pues sufren, pero luego lo agradecen. Otro padre también me comentaba un amigo que había tenido a sus hijos hasta los 16 años sin móvil y luego sus hijos se lo habían agradecido, ¿no? Yo siempre pongo ahí el ejemplo, y ya acabo, Javi, un minuto, el ejemplo de la familia Benda, en ese libro que tantas veces les he recomendado de Rob Dreher, Vivir sin mentiras. Ellos a sus hijos, era una familia de la resistencia al comunismo, les implicaron en la lucha contra el comunismo desde el minuto cero. Y hubo muchos padres, amigos suyos, que entraron en el juego de pactar con el comunismo bajo la excusa de que sus hijos pudieran acceder a mejores universidades, a mejores carreras,
Bueno, ellos mismos comentaban, estos chicos, como muchos de esos hijos que sus padres habían cedido ante el comunismo supuestamente por el bien de sus hijos, les reprocharon a sus padres que hubieran sido blandos, y ellos, dice, nunca reprocharon a sus padres que incluso hubieran podido poner en riesgo sus vidas. Al revés, se lo agradecieron. O sea que los hijos no son tontos y luego pues saben agradecer. Muchas gracias a Francisco y a la oyente Lérida, muchas gracias a las personas que nos han escrito por el WhatsApp, y me despido hasta el próximo lunes. No se olviden de rezar por el Papa, por Guillermo, por Álvaro, por Joaquín, y me despido hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.